Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con el tema de sistemas numéricos, específicamente la sección de conversión entre bases. Si vemos un toquecito acá del layout de la presentación, vemos que, bueno, ya vimos, analizamos en términos generales qué es un sistema numérico, por qué es que las computadoras utilizan sistema binario. Ya vimos cómo es que están representadas las diferentes bases y nos centramos en las bases que a nosotros nos interesan más, que es la base decimal, binaria, octal y hexadecimal. Ahora vamos a ver cómo convertir de una base a otra. Ese es el tema de hoy. Realmente este tema no es tan difícil, en realidad es bastante simple si lo comparamos con el tema de talleres, de máquinas, perdón, máquinas de Turing y máquinas de estado finito. Este tema es mucho más fácil. Por lo tanto, bueno, van a notar una diferencia en la manera de la clase. Va a ser por lo general más cortas con un taller adicional. Y eso es justamente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver un par de métodos para convertir de base n a base 10 y de base 10 a base n. Y utilizando esto podemos convertir de base n a base y, pasando por base 10. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Y también vamos a dejar un taller, que es el tercer taller del curso, que es el taller de conversiones. Es bastante fácil también comparado con los talleres anteriores. Bueno, antes de empezar, nosotros sabemos que existen calculadoras que me permitirían convertir de una base a otra sin ningún problema y lo hacen bien, lo hacen rápido y sin ningún problema. El ejemplo más claro que tenemos más a mano es esta calculadora de Windows. Les recuerdo que para ver esta versión de la calculadora, normalmente viene en esta, que es la calculadora estándar. Ustedes se meten acá y hay una que dice programador. Esta es la que nos permite convertir de bases. Y vean que las bases que vienen acá no son antojadizas, sino son las que casualmente en las cuales nosotros nos centramos en este curso. Entonces eso es algo muy bueno. Entonces, bueno, vean aquí, por ejemplo, uno puede convertir, uno se para aquí en decimal, por ejemplo, pone un número en decimal y automáticamente se convierte a las otras bases. Aquí está en hexa, aquí está en octal, aquí está en binario. Entonces, bueno, uno podrá pensar, ¿para qué me sirve este tema? Sí, ya existen calculadoras que lo calculen y lo hagan mejor que lo que lo haría uno. Bueno, eso es una verdad irrefutable. Sin embargo, bueno, si nos centramos en esa teoría, tampoco deberíamos de aprender a sumar o aprender a restar o aprender a multiplicar y dividir, porque hay calculadoras que lo hacen. Entonces, bueno, no es un argumento válido. Y también es importante notar acá que nosotros estamos empezando a pensar de manera algorítmica. Ya no pensamos como usuario, sino pensamos más como programador. Pensamos más como cómo haría una computadora para ejecutar esto. Y bueno, en esta búsqueda de pensar cada vez más de manera más algorítmica es que vemos estos temas en este curso. Es la base fundamental de los temas y de los cursos que vienen después, de los cursos de programación. Por ejemplo, en cursos como sistemas embebidos, que es un curso que está más en la segunda mitad de la carrera, se parte del hecho de que sabemos perfectamente cuál es la diferencia entre sistema binario y sistema hexadecimal y que uno puede convertir entre ambos métodos. Ahora, la manera de convertirlo va a ser a través de una función del lenguaje. Sin embargo, cómo escribe uno esa función que convierta de base n a base y es lo que vamos a aprender en este curso y en este tema en particular. Entonces, bueno, aunque de entrada este tema pueda verse con poca aplicación en la vida real, la verdad es que sí lo tiene. Quizá no tanto la parte de conversión y la parte aritmética, sino entender cómo es que funciona todo. Y por eso es que estudiamos una ingeniería y no alguna otra cosa. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Existen, como les dije, existen diferentes métodos para convertir de diferente base de origen a diferente base de destino. El caso más sencillo es convertir de base n a base y, o sea, de cualquier base, no importa cuál sea, a base 10. Para hacer esto, vamos a utilizar la fórmula general de la aritmética, que esta ya la conocemos, ya hemos visto cómo es que funciona. Por ejemplo, vamos a entrar de una vez con un ejemplo, realmente es la manera más fácil de ver esto. Supongamos que queremos convertir un número que está en binario a base 10.
Este es el caso, convertir de base n a base 10 es el caso más sencillo de todas las conversiones, porque simplemente hay que utilizar la fórmula general de la aritmética. Y no hay que aprenderse la fórmula como tal, no hay que aprenderse la sumatoria, sino simplemente hay que saber cómo es que se aplica. Y realmente es bastante simple. Veamos este caso de acá. Tenemos este número 11010 en base 2, lo queremos convertir a base 10. Nosotros sabemos que R es la base del número, es un 2. Sabemos que M es igual a 5, es la cantidad de dígitos de la parte entera, y N es igual a 0, es la cantidad de dígitos de la parte fraccional. No hay separador decimal, entonces no hay parte fraccional. Entonces, vean que es simplemente empezar a hacer multiplicaciones y sumas de polinomios en puras potencias de 2. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3 y 2 a la 4. Ahora, ¿qué va a dónde? Eso es el único detalle que hay que tener. La parte menos significativa del número tiene que estar asociada a la potencia más baja de la potencia de 2 más baja. Entonces, ese 0 va para allá. Ahora, este otro 1 va para la potencia de 1. Este otro 0 de aquí va para la potencia de 2. Este otro 1 va para la potencia de 3. Y finalmente, este último 1 va para la potencia de 4. Entonces, vean que es bastante simple. Funciona como al revés. Empezamos a leer el número de derecha hacia izquierda. Lo empezamos a leer por la parte menos significativa y nos vamos moviendo hacia la parte más significativa. Y simplemente es agarrar el dígito y multiplicarlo por su potencia correspondiente. Las potencias van sumándose de una en una, entonces es bastante fácil. Es difícil perderse acá. Las potencias van sumando de una en una y todas son potencias de 2, empezando por 2 a la 0. Y ya eso es todo lo que hay que hacer. Después uno ejecuta estas potencias. Vean que son multiplicaciones bastante fáciles. Esto es un 0. Esto es un 0. Esto es una multiplicación por 1. Entonces, todo se resume a realizar acá la potencia. 2 a la 1 es igual a 2. 2 a la 2 es igual a 4. 2 a la 4 es igual a 16. Y al final se suma todo esto y lo que sea que dé es el número que yo ando buscando en base 10. Y bueno, vamos a probarle un toque a ver si sirve. Dice que el número es 11010. 11010. Y nos vamos para decimal y ven que dice que es un 26 y a nosotros nos dio 26. Entonces, bueno, este método funciona. Vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo es un número que tiene decimales. Entonces, bueno, hace las cosas un poco diferentes, pero no por eso son difíciles. Acá todo igual funciona en términos de potencias de 2, solo que ahora las potencias son negativas. Esa es la principal diferencia. Y entonces, ven qué interesante lo que pasa acá. Este 1 es el 1 menos significativo. Por lo tanto, está asociado a esta potencia que es la menos significativa. Sin embargo, bueno, aquí sí hay que hacer una salvedad. Hay que empezar por la parte que está más cercana al punto. Vamos a empezar por acá y a partir de aquí vamos a empezar a contar con potencias de -1. Entonces, esto realmente es así. Este 1 que está aquí corresponde a la potencia -1. Este otro 1 que está acá corresponde a la potencia -2. Entonces, la diferencia de cuando convertimos la parte entera es que acá tenemos que empezar a contar a partir de -1. Y ponemos el -1 en el dígito que está más cercano al 0. Y ya eso es todo. Ejecutamos esto y lo que sea que nos dé es nuestro resultado. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si mi número tiene parte entera y parte fraccional? Vean que en este caso, este ejemplo es 100% parte entera y este otro caso es 100% parte decimal. La parte entera aquí es un 0, o sea, no existe. La respuesta es que simplemente hay que partirlo en 2. Hacemos primero la parte entera y después hacemos la parte fraccional, pero en general el método es el mismo. Podemos separar el número en 2 partes. Primero convertimos la parte entera, ponemos el punto, después convertimos la parte fraccional. Es súper simple, realmente este método. Y funciona muy bien.
Veamos este otro ejemplo. Esto es base 16, lo vamos a convertir a base 10. Sabemos que en este caso el R es igual a 16, el M es igual a 3, o sea, hay 3 números en la parte entera, N es igual a 0. Hay 0 números en la parte fraccional. Aquí hay un detalle interesante. Vean que el F no es un número que exista como tal en base 10. Entonces, para esto ocupamos, podemos utilizar la tabla de conversión directa o simplemente utilizamos la calculadora. Sabemos que un F en base hexadecimal es un 15 en base decimal. Por lo tanto, mi F es un 15 en el fondo. Entonces, por eso yo pongo acá 15 por 16 a la 0. Después, el 1 es igual en base 16 a base 10. Entonces, por eso este 1 está aquí directo. Y el caso del A es un caso diferente. Es una letra, por lo tanto no existe. Entonces, si ponemos aquí un A, vamos a ver que es un 10 en decimal. Por esta razón, es que yo tengo acá un 10 por 16 a la 2. Fuera de eso, la fórmula general de la aritmética funciona igual. Si el número fuera más grande, o sea, si creciera hacia la izquierda, tengo que empezar a poner potencias de 16 cada vez más grandes. 16 a la 3, 16 a la 4 y así sucesivamente. Pero en general el método es el mismo, simplemente que la operación va a quedar más grande, el polinomio va a quedar más grande. Fuera de eso es equivalente, es exactamente igual. Y bueno, todo bien. Eso fue de base 10, de base n, perdón, a base 10. Ahora veamos el caso inverso, que es de base n, de base 10, perdón, a base n. Perdón, esto es un toque trabalenguas. Pero sí, vimos de base n a base 10. Ahora vamos a ver el caso inverso, de base 10 a base n. ¿Y por qué es que esto nos interesa? Ustedes se podrán preguntar. Resulta que la manera más fácil de convertir de cualquier cosa a cualquier cosa es pasar por base 10. Por ejemplo, digamos que yo quiera convertir un número que está en base X, lo quiero convertir a base Y. Sin embargo, la base X y la base Y son bases, digamos, diferentes, no son comunes, entonces no existen métodos directos para convertir de base X a base Y. ¿Cómo vamos a ver que sí existe una cierta familia de conversiones que yo puedo realizar utilizando métodos rápidos? Entonces, lo que hacemos para hacer esto es convertir de base X a base 10 y después de base 10 a base Y. Si no existe una manera de convertir de X a Y directo, tengo que pasar por base 10. Entonces, este es el caso más sencillo, es el caso más largo también, pero el más sencillo. Es el método que lleva más trabajo. No existe una conversión directa de X a Y ni de Y a X. Tenemos que pasar por base 10. Lleva más trabajo, pero esto sirve para todo. Sea cual sea X, sea cual sea Y. Por ejemplo, podemos pasar de base 33 a base 20, pasando por base 10. Es un caso que se puede dar perfectamente. Este método de acá es como el método martillo. Es un método que funciona para todo. Como les digo, existen métodos directos para convertir de base X a base Y sin pasar por base 10, pero es una familia pequeña de conversiones las que yo puedo realizar utilizando estos métodos directos. Ahora, bueno, para pasar de base 10 a base n existen dos opciones. Una es utilizando la fórmula general de la aritmética. Esta fórmula sirve para todo. Y la otra es utilizando un método que se llama método de residuos y productos sucesivos. Este método no lo vamos a ver en la clase de hoy, lo vamos a dejar para la próxima. Nos vamos a centrar en este primero, que es utilizando la fórmula general de la aritmética. Ahora, es la misma fórmula de siempre, solo que la manera en la cual la aplicamos es lo que cambia. Entonces, tenemos que hacer todos los cálculos en la base de destino. Veamos este caso. Vamos a convertir 17.5, que está en base 10, lo vamos a convertir a base 2. Nosotros sabemos que este número está en base 10. Aquí no lo están diciendo explícitamente. Entonces, tenemos que expresar la fórmula general de la aritmética en base 2, como si fuera en base 10, pero realmente es en base 2. Vean qué interesante. Para poder entender esto, tengo que, bueno, no tengo, voy a escribir por acá unas conversiones rápidas para que estemos todos en sintonía. 10
es igual a 1010 en base 2. Los números de la izquierda son en base 10. Veamos qué otro hay por acá. 1 en base 10 es igual a 1 en base 2. 5 en base 10 es igual a, espérense, ya les digo, 101 en base 2. Y finalmente 7, que es otro que necesitamos, es igual a 111 en base 2. Y yo creo que estos son todos los que necesitamos. Déjenme confirmar nada más si el 5 está bien. Sí, 101. 101 y el 7 es 111. Sí, perfecto. Entonces, bueno, tengamos esta conversión por acá para que no se nos enrede la cosa. ¿Por qué necesitamos el 10? Porque como este número viene de base 10, tenemos que expresar la fórmula general de la aritmética con R igual a 10. Vean que dice R es igual a 1010 en base 2. 1010 es igual a 10. ¿Y por qué es 10? Porque mi número original estaba en base 10. Entonces, por eso todo es en potencias de 1010. Vean qué interesante. Todo está en potencias de 1010, que 1010 es igual a 10. Ahora, lo que empezamos es a evaluar. Este número tiene decimales. Como les digo, es lo mismo que agarrar el 17, convertirlo, agarrar el 5, convertirlo y pegarlos después con un punto. Funciona igual. En este caso lo vamos a hacer todo directo, todo parejo. Entonces, este 5 que está aquí corresponde a esta potencia que está acá. A este 101 por 1010 elevado a la menos 1. Después, este 7 que está aquí corresponde a este 111 por 10 a la 0. Y finalmente, este último 1 que está aquí corresponde a 1 por 1010 elevado a la 1. Entonces, si ejecutamos esta operación, al final nos da la conversión. Ahora, ustedes se podrán preguntar, ¿cómo ejecuto esta operación? Realmente hacer esto a mano puede ser un poco tedioso. Sí existen métodos, los vamos a ver después, pero de momento podemos utilizar la calculadora. Esta calculadorcita de Windows permite realizar algunas de las conversiones que necesito. No todas. Por ejemplo, las potencias no. Puede realizar suma, resta, multiplicación y división. Y nada más. Realmente no puedo realizar potencias. Eso sería lo único. Pero nosotros sabemos que una potencia negativa es simplemente 1 entre x, donde x es igual al número que yo quiero convertir. Entonces, bueno, puedo convertir una potencia negativa en una división. Y hay otras que simplemente son muy fáciles, por ejemplo, elevar a la 0 o elevar a la 1. El caso acá feo sería, por ejemplo, esta. 1 dividido entre 1010, que eso es algo que podemos hacer con la calculadora. Pasamos a binario y hacemos 1 dividido entre 1010. Esto es igual a 0. ¿Por qué 0? Bueno, nada que ver. Ocupamos, si parece que la calculadora algo le pasó, de un toquecito para ver. 1 dividido entre 1010 dio igual a 0. Ah, significa que dio con decimales. Parece que la calculadora de Windows no puede manipular decimales. Y de hecho vean que sí, porque no tiene aquí el separador decimal, no existe. Entonces, para esto podemos utilizar Wolfram Alpha. Wolfram Alpha es esta calculadora súper potente que realiza hasta integrales y conversiones. Entonces, utilizando esto, pueden realizar este tipo de operaciones. Ahí les dejo de tarea cómo se utiliza. Esta cosa es impresionante, vale la pena estudiar un momentito cómo es que funciona, les va a ayudar un montón en los cursos del TEC en general. Pero bueno, de momento sepan que al realizar estas multiplicaciones y estas potencias, al final vamos a llegar a nuestro resultado. La manera de hacer esto, pueden
utilizar, bueno, la calculadora de Windows, ya vemos que no funciona con decimales, o podemos utilizar Wolfram Alpha, que esto sí convierte lo que sea, realiza las operaciones que sean. Ahí les dejo de tarea investigar cómo se convierte. Y en términos generales, eso es. Vean que en general el método es la misma fórmula general de la aritmética, pero aplicada a un toque diferente. Es aplicarlo todo y realizar todos los cálculos en la base de destino. Y bueno, de aquí hasta aquí vamos a llegar hoy con la clase. En la siguiente clase vamos a ver este otro método que se llama productos y residuos sucesivos, ¿sí? Es un método bastante interesante y después vamos a ver los métodos directos, que son métodos directos que funcionan solo para conversiones de base que una es potencia de la otra. De aquí, bueno, vamos a pasar a este taller, que como les digo es el taller 3, se llama taller de conversiones. Este taller es en parejas, yo voy a hacer las parejas, el TEC Digital las va a hacer en realidad aleatorio, y la fecha de entrega es el 30 de marzo. El taller es súper fácil, esto no debería de tomarles más de, no sé, 4 horas. Sin embargo, les estoy dando tanto tiempo porque el taller evalúa cosas que aún no hemos visto. Por ejemplo, pide que lo realicemos utilizando el método de productos y residuos sucesivos para alguna de las partes y para la parte final pide hacerlo utilizando un método directo que tampoco hemos visto. Entonces vamos a partir del hecho de que el miércoles 23 vamos a terminar de ver la materia, entonces vamos a dar una semana después de que terminemos de ver toda la materia necesaria para realizar el taller. Pero ustedes pueden empezar desde ya y por eso es que se los doy desde ya. Pueden hacer la parte 1 y la mitad de la parte 2. Ven que hay que realizar todas estas conversiones utilizando el método de la fórmula general de la aritmética y el método de productos y residuos sucesivos. Hay que realizar lo mismo para las mismas operaciones para ambos métodos. Podemos hacer el primer método, que fue lo que vimos en la clase de hoy. Y lo otro sí necesita un poco más de contexto que aún no tenemos. Este taller lo voy a dejar ahorita y como les digo, tienen hasta el 30. Ahí el TEC Digital les va a indicar con quién tienen que trabajar. Simplemente tienen que consultar la sección de evaluaciones del TEC Digital para que vean quién es su pareja. Y eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho y que tengan un bonito día. Hasta luego.